En el juicio lo exigieron todo, la casa, la empresa, mi vida. El juez, su viejo amigo, ridiculizó mi caso y me llamó ingenua por creer en la familia. Dije unas palabras, y su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma. El silencio se apoderó de la sala, y un verdadero horror comenzó para los traidores. Antes de continuar, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en su país. Firmé la última página con las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de algo más cercano al orgullo, quizá incluso a la alegría. Durante 30 años construí Gibson and Associates desde cero, y ahora le estaba cediendo el 40% a mi hija y a su esposo. La notaria, una mujer amable llamada señora Chen, sonrió desde su escritorio de caoba. «Felicidades, señor Gibson», dijo, sellando el documento final. «Es un regalo muy generoso». Miré a Eunice, mi hija, sentada junto a Stuart. Tenía 36 años, pero aún veía destellos de la chica que me ayudó a organizar archivos en mi primera oficina, un pequeño despacho encima de una tintorería. «La familia es lo primero», le dije a la señora Chen. «Siempre lo ha sido y siempre lo será». Stuart extendió la mano y me la estrechó con firmeza, con una sonrisa radiante. «No lo olvidaremos, Jaime, te lo prometo». Los papeles se sentían sólidos en mis manos mientras la señora Chen los deslizaba en un portafolio de cuero. $800,000, ese era el valor de la empresa, según la valoración. Eunice recibiría más de $300,000 en acciones. Se lo había ganado, pensé. 12 años trabajando a mi lado, gestionando cuentas, forjando relaciones con los clientes. Esa era su recompensa. Su 10º aniversario de boda era la semana que viene. ¿Qué mejor regalo que la seguridad? Llevaba meses pensando en este momento, dije mientras nos levantábamos para irnos. Ustedes dos se merecen esto. Eunice extendió la mano y me tocó la mía. Sus dedos estaban cálidos. Papá, siempre has sido tan bueno con nosotros. Afuera, el sol de marzo se abría paso entre el típico cielo nublado de Filadelfia. Mi coche estaba aparcado junto al nuevo BMW de Stuart. Les iba bien, sin duda. Siempre me aseguré de que Eunice tuviera un buen sueldo, $95,000 al año, más bonificaciones. Más que justo para su papel. Ven a casa, le dije. Preparé la cena. Deberíamos celebrarlo como se merece. Intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Entonces Stuart asintió. Suena perfecto. El trayecto hasta Chestnut Hill duró 25 minutos. Lo pasé repasando la ceremonia de la firma, sintiendo esa cálida satisfacción de haber hecho algo bien, algo que perdura. Mi teléfono permanecía en silencio en el portavasos. Ni llamadas de clientes, ni emergencias. Simplemente una tarde tranquila que daría paso a una noche perfecta. Mi casa, una casa colonial de 3 habitaciones que compré hace 15 años, lucía especialmente acogedora bajo la luz del atardecer. La mesa del comedor ya estaba puesta. Había pasado la mañana preparando su comida favorita. Pollo asado con hierbas, patatas al ajillo, una ensalada con nueces pecanas y arándanos. El vino respiraba en el aparador. «Te has superado», dijo Stuart, contemplando el banquete. Eunice se sentó sin decir nada, pero sonreía. Eso tenía que significar algo. Serví el vino, un Chardonnay californiano que habían mencionado que les gustaba. Mi mano ya estaba firme, toda aquella emoción anterior se había cristalizado en una simple felicidad. «Por la familia», dije, alzando mi copa. «Por el futuro». «A lo que nos merecemos», respondió Stuart. Bebimos. El vino era bueno, suave. Todo parecía correcto. Había estado pensando en la transición, así que empecé a cortar el pollo. Probablemente deberíamos establecer un cronograma formal, revisar juntos las carteras de clientes y asegurarnos de que te sientas cómodo con ellas. 40%.
La voz de Eunice interrumpió mis planes. Su tono había cambiado, se había vuelto monótono y frío. Levanté la vista. ¿Qué? ¿El 40%? ¿Eso es lo que crees que valgo? El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Yo. Es un regalo que vale más de 300,000. Stuart interrumpió con una voz más dura que nunca. ¿Un regalo? Llevas 12 años explotando a tu hija. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Explotar? Eunice, sabes que eso no es. Nos diste migajas. Eunice ya no me miraba, ni siquiera me tocaba la mano. Ella miraba fijamente su copa de vino, girándola lentamente. Yo trabajaba por 4 perras mientras tú te hacías rico. 95,000 al año son 4 perras, oí que mi voz se elevaba ligeramente, la confusión transformándose en algo más agudo. ¿Eso está muy por encima del precio de mercado para lo que ella ha aguantado? Stuart echó la silla hacia atrás. El raspado fue áspero, deliberado. Sí, centavos. Miré a mi hija, buscando en su rostro algún reconocimiento, la conexión que habíamos construido a lo largo de 36 años. Ella apartó la mirada. No lo entiendo, dije en voz baja. Te acabo de dar. Stuart se puso de pie. Era alto, más corpulento que yo, y de repente el comedor pareció más pequeño. Mira lo que pasa, viejo. Lo transfieres todo. La casa. El resto de la empresa. O te llevamos a juicio. Tú decides. La habitación se inclinó ligeramente. O tal vez fui yo. Eunice, ¿estás de acuerdo con esto? Por fin me miró a los ojos. Su expresión era gélida. Debí haber hecho esto hace años. ¿Hacer qué? Te lo he dado todo. Un trabajo, seguridad, respeto. Me lo debías, dijo ella. Y ahora lo estamos cobrando. Stuart se dirigió hacia la puerta. Queremos la casa. Queremos el 60% restante. Tienes una semana para pensarlo. Pero ambos sabemos cómo termina esto. O lo entregas, o te llevamos a juicio y te hacemos quedar como el padre explotador que eres. Eso no es cierto. Nada de eso es. Nos vemos en los tribunales, entonces. Stuart abrió la puerta principal. Eunice se levantó, dejando la servilleta arrugada sobre la mesa. No miró atrás mientras lo seguía afuera. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Me quedé allí sentado. Los documentos firmados estaban en el portafolio de cuero junto a mi plato. La cena que había estado preparando durante la mañana se estaba enfriando. Mi copa de vino aún estaba medio llena. Las palabras de Stuart resonaron en mi cabeza. Viejo. Otis. Nos vemos en el juzgado. Eunice me había llamado papá antes, en la notaría. Me había tocado la mano con calidez. O al menos eso creí yo. Tomé el portafolio. Lo abrí. Miré mi firma al pie de cada página. 40%. Se lo dieron libremente. Con amor. Y lo habían aceptado como pago inicial. El pollo de mi plato se había apelmazado. Se había formado una fina capa de grasa en la superficie. La aparté. Afuera, arrancaron los motores de los coches. Los oí alejarse. Primero el BMW de Stuart. Luego, el sedán de Eunice. El sonido se fue desvaneciendo por la calle arbolada. Yo creía en la familia. Por generosidad. Por hacer lo correcto. De repente, el comedor pareció enorme y vacío. Conté las sillas. 4, aunque solo 3 se habían usado. La cuarta permanecía impoluta, esperando a un invitado que nunca llegaría. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Me lo debías. ¿Qué había creado? ¿Qué había hecho? 2 semanas se arrastraron lentamente.
Había dejado esos papeles sobre la mesa del comedor. Incapaz de archivarlos. Incapaz de mirarlos directamente. Cada mañana pasaba junto a ellos y sentía su peso. Su acusación. Llamé a Eunice 17 veces. Las llamadas iban al buzón de voz. Enviaba mensajes pidiendo hablar. Para entender. Ninguna respuesta. Solo silencio. Denso y deliberado. Mi abogado habitual, Tom Brennan, me dijo que esperara. Quizás sea un enfado pasajero, me dijo por teléfono. Dals espacio. Pero no podía sacarme de la cabeza las palabras de Stuart. Nos vemos en los tribunales. Aquello no sonaba a algo temporal. El mensajero llegó el jueves por la mañana. Estaba revisando archivos de clientes en mi estudio. Intentaba concentrarme en el trabajo mientras mi mente daba vueltas sin parar. El timbre me sobresaltó. Documentos legales para Jaime Gibson, dijo el mensajero, extendiéndome un sobre con sello oficial. Firme aquí. Escribí mi nombre a mano. Tomé el sobre. Era pesado. Importante. De esos pesos que presagian problemas. Esto dice, leí por encima la primera página. El lenguaje formal me abrumaba. ¿Mi hija me está demandando? El mensajero se removió incómodo. Yo solo los entrego, señor. Que tengas un buen día. Se retiró a su furgoneta. Yo me quedé de pie en la puerta. La brisa primaveral roza mi rostro. Leo palabras que no pueden ser reales. Gibson contra Gibson. Demanda por daños y perjuicios y medidas cautelares. Explotado. La palabra saltó de la página. Me aproveché de Eunice pagándole $95,000 al año. Dándole flexibilidad cuando la necesitaba. Construyendo algo que esperaba que heredara. Las cuentas no cuadraban. Nada cuadraba. Demanda total. La casa. Valorada en $650,000. El 60% restante de la empresa está valorado en aproximadamente $480,000. Más de $1 millón en activos. Por daños morales y económicos. Cerré la puerta y me dirigí a mi estudio. Extendí los documentos legales sobre mi escritorio. Luego saqué 12 años de registros de nómina. Los números siempre me habían resultado lógicos. Los números eran claros. Lógicos. Demostrables. Lo organicé todo cronológicamente. Cada cheque de pago. Cada bono. Todos los beneficios. El salario promedio de un contador senior en Filadelfia era de entre $60,000 y $70,000. Yo le pagaba $95,000 más beneficios. Seguro médico completo. Vacaciones pagadas. Flexibilidad para salir antes de tiempo. Las pruebas eran abrumadoras. Los hechos prevalecerían. Tenían que hacerlo. Tom Brennan revisó mi documentación por teléfono. Se ve bien, Jaime, dijo, pero su voz denotaba incertidumbre. La presentaremos en la audiencia preliminar. ¿Cuándo es eso? Dentro de 10 días. El 15 de abril. Dediqué esos 10 días a preparar mi defensa. Elaboración de resúmenes. Resaltado de cifras clave. Organización de pruebas. La precisión de mi contable se convirtió en herramienta y escudo. Si tan solo pudiera mostrarle la verdad al juez, todo esto terminaría. El juzgado estaba en el centro, un edificio de piedra caliza que parecía sólido y permanente. Llegué con 40 minutos de antelación, con el maletín repleto de documentos. La fila de seguridad avanzaba lentamente. La gente pasaba a mi lado sin cesar. Abogados con trajes caros. Familias agrupadas en los bancos. Adolescentes esposados escoltados por guardias. Entonces los vi.
Eunice y Stewart estaban cerca del ascensor con un hombre de traje gris. Su abogado, supongo. Se reían de algo. La mano de Stewart descansaba sobre el hombro de Eunice. Posesiva y segura de sí misma. Caminé hacia ellos. Eunice. Me miró por encima del hombro, como si me atravesara con la mirada, como si yo fuera transparente, como si ya no estuviera. Eunice, ¿podemos hablar, por favor? Su abogado se interpuso entre nosotros. Señor Gibson, toda comunicación debe pasar por mí. Me entregó una tarjeta de visita. No la miré. Stewart sonreía con sorna. Nos vemos allí dentro, viejo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. El juez Richard Palmer presidía la sesión, un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y una expresión de aburrimiento fingido. Tom se sentó a mi lado en la mesa de los acusados. Al otro lado del pasillo, Eunice evitaba mirarme a los ojos. Me levantaré, entonó el alguacil. Palmer entró, se acomodó en su silla y echó un vistazo a sus notas. Gibson contra Gibson. Señor Gibson, me miró con un desdén manifiesto. He leído su informe. Francamente, no es convincente. Tom se puso de pie. Señoría, si pudiéramos presentar los registros salariales. Usted le pagaba a su hija para que trabajara para usted. Palmer interrumpió. Eso no borra la explotación. Por encima del precio de mercado, dije, incapaz de quedarme callada. Mucho más arriba. La mirada de Palmer se aguzó. Señor Gibson, usted explotó a su hija durante años. Ella te entregó su juventud. Este tribunal reconoce los daños emocionales y económicos. La redacción era extraña, demasiado específica, demasiado ensayada, como si la hubiera escrito antes de escuchar ninguna prueba. El abogado de Eunice se puso de pie, un hombre delgado con ojos penetrantes. Señoría, mi clienta sacrificó su futuro profesional para sacar adelante el negocio de su padre, recibiendo una compensación mínima. Mínima, no pude evitarlo. Eso no es, Palmer golpeó el mazo una vez. Señor Gibson, tendrá su turno, aunque sospecho que no cambiará los hechos fundamentales. Tom me tocó el brazo. Una advertencia. Guardé silencio. La audiencia continuó durante 40 minutos. Cada vez que Tom intentaba presentar mi documentación, Palmer la rechazaba con un gesto. Ya revisé los documentos, abogado. Sigamos adelante. Pero cuando el abogado de Eunice habló, Palmer se inclinó hacia adelante, atento, asintiendo. Observé su lenguaje corporal. Cuando hablé, se examinó las uñas con un aburrimiento teatral. Cuando el abogado de Eunice presentó sus argumentos, la atención de Palmer se agudizó. Algo no cuadraba. Algo más allá de la parcialidad. Palmer fijó otra fecha para la audiencia y emitió una orden judicial provisional que me impide vender cualquier bien. Nos reuniremos de nuevo en 30 días para discutir la disposición final, dijo, mirándome fijamente. Señor Gibson, le sugiero que considere llegar a un acuerdo. El tribunal no se inclina a fallar a su favor. No había escuchado nuestro caso, no había revisado las pruebas, pero ya había decidido. El mazo cayó. Se levantó la sesión. Después me quedé en el pasillo. Tom estaba a mi lado hablando sobre los próximos pasos, pero no le prestaba atención. Estaba observando a Stewart y Palmer cerca de la puerta de la sala del tribunal. La mano de Stewart rozó brevemente el hombro de Palmer. Casual. Familiar. No el contacto de extraños. El contacto de amigos. Tom se fue. Me quedé allí de pie, rodeado de gente que intentaba comprender lo que acababa de ver. Stewart se acercó, con esa sonrisa burlona aún dibujada en su rostro. Pareces confundido, viejo. El juez, empecé. Ni siquiera miró mis pruebas. Claro que no. Stewart se rió de verdad.
Rick es mi amigo de la universidad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hermanos de Sigma Chi. ¿Creen que alguna vez tuvieron una oportunidad ahí dentro? El pasillo se inclinó. ¿Rick? ¿El juez Palmer? Sí. Palmer y yo solíamos cerrar bares juntos. Todavía nos vemos para jugar al golf cada pocas semanas. Perdiste antes de entrar, Jaime. Pensé que debía saberlo. Eso es, no encuentro las palabras. Eso es ilegal. Stewart se acercó más. Demuéstralo. Ah, espera, no puedes. Nos vemos en la próxima audiencia, cuando nos quitemos tu casa. Se alejó y se reunió con Eunice. Ella entrelazó su brazo con el de él. Desaparecieron hacia el ascensor, celebrando. Logré llegar a mi coche como pude. Me senté al volante. La llave estaba puesta, pero no giraba el motor. El aparcamiento se vació a mi alrededor. La mañana se convirtió en mediodía. Mi teléfono vibraba con mensajes de la oficina. Urgencias de clientes, preguntas sobre cuentas. No podía obligarme a prestarles atención. Los papeles legales seguían en el asiento del copiloto, donde los había tirado. Las palabras de Stewart resonaban sin cesar: perdiste antes de entrar. Tenía razón. Yo creía en la justicia, en la documentación, en la verdad. Pero habían tendido una trampa mucho antes de esa oficina del notario, mucho antes de esa cena. Y entré sonriendo, con los documentos firmados en la mano, creyendo que estaba siendo generosa. El juzgado se alzaba tras de mí, de piedra caliza e inamovible, representando un sistema en el que había confiado toda mi vida. Un sistema amañado, comprado, corrompido por viejas amistades universitarias y acuerdos secretos. Había sido un tonto. Un tonto bondadoso, generoso y documentado. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, cristalizándose como hielo. Me quedé allí sentado hasta que el aparcamiento estuvo casi vacío, hasta que la luz de la tarde empezó a oscurecer, observando el lugar donde Eunice y Stewart habían celebrado mi destrucción. Creían que esto había terminado. Se equivocaban. Pasé 3 días mirando fotografías. Eunice, con 5 años, sacándose su primer diente y sonriendo con ese orgullo de dientes separados. Con 10, ganando el concurso de ortografía mientras yo la animaba desde el público. A los 16, se sentía incómoda con su vestido de graduación. A los 25, se graduaba de la escuela de negocios. Buscaba en cada imagen el momento en que se convirtió en otra persona. O tal vez buscaba el momento en que dejé de ver quién era realmente. Las fotos no respondieron. Nunca lo hacen. Esos papeles legales seguían en mi coche, intactos desde que los dejé en el aparcamiento. No me atrevía a sacarlos. Se habían convertido en prueba de mi imprudencia, y no estaba dispuesto a archivarlos junto con mis otros errores. La 4ª mañana después del juicio, me encontré en mi despacho, mirando fijamente los viejos registros de la firma. No fue intencional, más bien un reflejo condicionado. El instinto de un contable cuando el mundo deja de tener sentido. Las cifras siempre habían sido fiables, claras y honestas. Revisé los informes trimestrales del año anterior, hojeé los registros de transacciones sin fijarme demasiado, buscando consuelo en columnas y patrones familiares. Entonces algo me llamó la atención. Reembolso de gastos de viaje, noviembre de 2023, conferencia en Boston. Importe, $4,200. Pagado a Eunice, pero yo había asistido a esa conferencia. Sola. Eunice había llamado para decir que estaba enferma esa semana. Lo recordaba porque la había llamado para saber cómo estaba y le había traído sopa cuando volví. Rodeé la entrada con mi bolígrafo antes de que mi cerebro procesara completamente lo que veía. Revisé más registros. Enero de 2024, bono de consultoría para Stuart Callahan, $3,800. No fue aprobado por la Junta, de lo contrario, lo habría recordado.
Marzo de 2024, otro reembolso de gastos de viaje, Seattle. Eunice no había ido a Seattle. Abril, $5,000 en reembolsos de gastos de representación de clientes, sin recibos adjuntos. Los patrones surgieron como figuras en la niebla que se iban solidificando poco a poco. Cantidades pequeñas, nada lo suficientemente drástico como para activar alertas en las revisiones trimestrales. Menos de $5,000 cada vez, pero frecuentes, constantes y deliberadas. La semana siguiente la dediqué a revisar sistemáticamente 18 meses de registros financieros, creé hojas de cálculo para registrar cada transacción sospechosa, elaboré cronologías y tracé patrones. La pared de mi estudio se convirtió en un mapa físico del cibercrimen. Extractos impresos, fichas unidas con hilo, pasajes resaltados formaban una red. 47,000 pesos en 14 meses, no es una cantidad enorme, pero sí un delito. Y lo que es más importante, prueba de premeditación. No se trató de una codicia espontánea tras mi regalo, sino de una estafa a largo plazo. Se habían estado posicionando, robando poco a poco, justificando su eventual exigencia. El regalo no fue el comienzo, sino la culminación. Me habían estudiado, habían aprendido mis puntos ciegos, mi calendario de revisiones trimestrales, mi confianza en la familia. La atención que mi contable prestaba a patrones lo suficientemente grandes como para ser relevantes, pasando por alto la muerte causada por 1000 pequeños detalles. Me recosté en mi silla, con la hoja de cálculo brillando en la pantalla de mi portátil. Me casaron, dije en voz alta a la habitación vacía. Esto no fue espontáneo, fue un plan. Las palabras resonaban contra las fotos familiares en la pared, no un padre ingenuo, no un tonto. Presa. Pero la presa puede convertirse en depredador. Esa distinción era importante porque significaba que no se trataba de que yo estuviera equivocado, sino de que ellos eran criminales. Eso lo cambió todo. Necesitaba un abogado diferente. No Tom Brennan, con su incertidumbre y sus sutiles sugerencias. Alguien especializado en guerra corporativa. Alguien que entendía de contabilidad forense. La investigación duró 2 días. El nombre de Daniel Kowalski apareció repetidamente en casos de litigios comerciales. Especialidad, disputas corporativas con complejidad financiera. Experiencia previa, trabajó en una de las 4 grandes firmas de contabilidad antes de estudiar Derecho. Tarifa actual, $350 por hora. Caro. Pero no buscaba algo barato. Kowalski y Asociados, respondió una voz profesional. Necesito un abogado corporativo, dije. Necesito a alguien que entienda de contabilidad forense. ¿Cuál es la situación? Una disputa en una empresa familiar. Pero no es lo que piensas. Tengo documentación que acredita malversación de fondos durante 14 meses. Breve pausa. Eso cambia las cosas. ¿Cuándo puedes venir? El trayecto hasta la oficina de Daniel duró 40 minutos debido al tráfico de Filadelfia. Su edificio estaba en el centro, de cristal y acero. El típico sitio con alquileres altísimos. Su oficina en el piso 12 era idéntica. Mobiliario elegante, títulos de derecho de la Universidad de Pensilvania, una pared repleta de casos ganados. Daniel Kowalski era más joven de lo que esperaba. Un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje impecable y una expresión que transmitía simpatía profesional sin mostrar emoción alguna. Le coloqué una carpeta de 3 pulgadas de grosor sobre su escritorio, organizada con pestañas y resaltados de colores. La tomó, comprobó su peso y pareció sorprendido. ¿Lo compilaste tú mismo? Soy contador, fui contador y, por ahora, sigo siendo el dueño de la empresa. Estuvo 20 minutos revisando mientras yo esperaba. Su expresión pasó del escepticismo al interés y luego a la impresión. Es un trabajo minucioso, señor Gibson. Cerró la carpeta. Pero tenemos un problema. El 40% ya se los di. Exacto.
Transferiste la propiedad sin cláusulas de recuperación, sin condiciones vinculadas al rendimiento o la conducta. Eso complica cualquier medida que tomemos. Pero aún conservo el 60%. Participación mayoritaria. ¿De acuerdo? Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Reunión de la Junta Directiva de Emergencia. Congelar el reparto de dividendos. Inicien una auditoría financiera completa. Usaré mi control mayoritario para exigir transparencia. Me demandarán de inmediato. Alegan que están tomando represalias, perjudicando al negocio y actuando de mala fe. Lo sé. Lo miré a los ojos. Cuento con ello. ¿Cuentas con que te demanden? Han estado robando de las cuentas de los clientes. Una auditoría lo delata. Que lo expliquen en el juzgado. Daniel me observó fijamente durante un buen rato. ¿Eso es agresivo? Tu hija se verá implicada. Ella está implicada. Ella lo hizo. Yo solo estoy documentando lo que ya sucedió. Otra pausa. Esto va a salir caro. Feo. ¿Estás seguro? Pensé en la sonrisa burlona de Stewart en el pasillo del juzgado. Palmer me saludó con desdén. Eunice me ignoró por completo, como si no existiera. Señor Kowalski, querían jugar a juegos financieros con un hombre que había construido un negocio durante más de 30 años. Sí, estoy seguro. Asintió lentamente. De acuerdo. Redactaré la convocatoria para la reunión de la Junta Directiva. Deberás entregarla personalmente a todos los miembros, incluyendo a Eunice y Stewart. Deben ser notificados como miembros de la Junta. ¿Puedes hacerlo? Me levanté y tomé mi carpeta. Puedo hacer lo que haga falta. Afuera, mientras caminaba por el distrito comercial de Filadelfia hacia el estacionamiento, vi mi reflejo en la fachada de cristal de un edificio. Apenas me reconocía, más delgada, mayor. El último mes había dejado marcas que no recordaba tener, pero había algo más en ese reflejo. Concentración. Propósito. Los documentos legales en mi maletín ya no eran heridas. Eran armas. Tenía trabajo pendiente. La semana entre la reunión con Daniel y la junta directiva la dediqué a la preparación, presentar notificaciones, revisar los estatutos y ensayar lo que diría. Daniel me advirtió que mantuviera un tono objetivo y evitara un lenguaje emotivo. Estás ejerciendo tu responsabilidad fiduciaria, no castigando a tu hija. Recuerda esa diferencia. Llegué a Gibson and Associates 40 minutos antes. Mi empresa, mi sala de conferencias, mis reglas. La mesa de conferencias tenía capacidad para 12 personas. Coloqué una agenda formal en cada puesto. Impreso, numerado, legalmente correcto. Prueba de que no se trataba de emoción. Se trataba de un procedimiento. Daniel llegó a continuación, con su portafolio. Asintió en señal de aprobación al ver la disposición. Los demás miembros de la junta fueron llegando poco a poco. Marcus Chen y Patricia Valdés, socios comerciales de larga data, parecían incómodos al verse involucrados en el drama familiar. Tomaron asiento lejos de la cabecera de la mesa. Eunice y Stuart llegaron los últimos, irradiando hostilidad. ¿Qué es esto, Jaime? Preguntó Stuart, sin sentarse. ¿Algún tipo de maniobra de poder? Reunión extraordinaria de la junta directiva, debidamente convocada según los estatutos de la empresa. Por favor, siéntese. No recibo órdenes de Daniel, dijo con voz cortante. Señor Callahan, como miembro de la junta, está obligado a asistir a las reuniones debidamente convocadas. Puede participar o retirarse, pero la reunión se llevará a cabo de todas formas. Stuart se sentó, fulminándome con la mirada. Esto es patético. Abrí la agenda, manteniendo la calma. Primer punto. Propongo la suspensión inmediata de todos los dividendos hasta que se complete una auditoría financiera exhaustiva.
Stuart golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó. Todos se estremecieron, excepto yo. No puedes hacer eso. Como accionista mayoritaria con el 60% del control, puedo y lo hago. Eunice se inclinó hacia adelante. Su voz intentó transmitir calidez, pero no lo logró. Papá, esto es. Nos estás perjudicando económicamente. Señora Gibson. Yo no la llamé Eunice. Si las finanzas de la empresa son sólidas, una auditoría lo demostrará. A menos que haya algo preocupante oculto en esas finanzas. ¿Me estás acusando? Empezó Stuart. Propongo una auditoría. Es una práctica empresarial habitual. ¿Están todos de acuerdo? Con mi 60% fue suficiente. Marcus y Patricia votaron conmigo. Legalmente, tenían que hacerlo. El 40% de Stuart y Eunice no significó nada. Por primera vez desde que firmé esos documentos de transferencia, sentí que recuperaba el control. Stuart se puso de pie, arrastrando la silla hacia atrás. Bien. Congela los dividendos. Nos vemos mañana en los tribunales. ¿Ese es tu derecho? ¿Te crees muy listo, usando los estatutos de la empresa contra tu propia hija? Creo que estoy cumpliendo con mis responsabilidades como accionista mayoritario, cargo que adquirí, por cierto, después de regalarte el 40%. Stuart se puso rojo. El peor error que has cometido. En algo estamos de acuerdo. Se marcharon. La puerta de la sala de conferencias se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar los carnés enmarcados en la pared. Daniel empezó a recoger sus cosas. Todo salió según lo previsto. Presentarán mociones de urgencia en 24 horas. ¿Cuándo? Probablemente mañana. Era optimista. Stuart presentó la solicitud en 6 horas. La notificación llegó por correo electrónico esa misma noche. Solicitud de urgencia alegando abuso económico, represalias y destrucción del sustento de mi hija. Solicito una orden de restricción inmediata contra mis acciones corporativas y el nombramiento de un administrador independiente para dirigir la empresa durante el litigio. Audiencia de urgencia programada para la mañana siguiente. La sala del juez Palmer. Por supuesto. Llegamos al juzgado preparados. Daniel tenía nuestro informe de respuesta. Las pruebas de malversación. Los estatutos sociales resaltados. Esta vez me encontraba en un estado emocional distinto. Ahora contaba con una estrategia, documentación y asesoramiento profesional que respaldaba cada paso. La sala del tribunal de Palmer me pareció más pequeña de lo que recordaba. O tal vez me había vuelto más grande, menos vulnerable. El abogado de Eunice me describió como un padre vengativo, que utilizaba la propiedad de su negocio como arma para castigar a su amada hija. Palmer asintió, tomando notas. Cuando Daniel se puso de pie para presentar nuestras pruebas, Palmer ni siquiera levantó la vista. Señoría, tenemos pruebas de malversación que explican directamente las acciones corporativas del señor Gibson. Abogado, esto no es un juicio penal. La moción se refiere a abuso económico. Ambos asuntos están relacionados. Si la señora Gibson y el señor Callahan estaban robando de las cuentas de los clientes, Palmer habría actuado con contundencia. Eso no viene al caso en esta moción. El señor Gibson congeló los bienes de su hija para castigarla. Eso es una represalia y un abuso. Daniel se levantó a medias. Con el debido respeto, su señoría, proteger los activos corporativos contra el robo no constituye ni represalia ni abuso. Su objeción queda registrada y desestimada. El patrón aquí es evidente. Un padre vengativo que instrumentaliza la propiedad de un negocio. Observé el rostro de Palmer. No había duda alguna. Ni una sola consideración. Decidió antes de que entráramos. Admito la moción de urgencia, continuó Palmer.
Quedan suspendidas todas las acciones emprendidas por el señor Gibson en relación con Gibson y sus asociados. El señor Robert Chen, gerente independiente, asumirá el control operativo hasta que se resuelva la demanda subyacente. Daniel lo intentó una vez más. Señoría, ¿puedo preguntar por las cualificaciones del señor Chen? Es un gestor financiero certificado con amplia experiencia y ¿cuál es su relación con este tribunal? La expresión de Palmer se volvió gélida. ¿Está insinuando algo, abogado? Estoy haciendo una pregunta de procedimiento. Él no tiene ninguna relación con este tribunal. Siguiente asunto. El mazo nos despidió. En el pasillo, Daniel ya estaba con el móvil, furioso, perdiendo la compostura. Voy a presentar denuncias por mala conducta judicial. Eso fue un claro sesgo. Saqué mi teléfono y busqué. Robert Chen, gerente financiero de Filadelfia. Los resultados se cargaron. Robert Chen, casado con Susan Palmer. Seguí buscando. Susan Palmer, de soltera Reeves, la jueza Catherine Reeves. Palmer, la esposa de la jueza, hermanas. Le mostré la pantalla a Daniel. Robert Chen, casado con Susan Palmer, cuñada de la esposa del juez Palmer. Daniel lo miró fijamente. ¿Nombró al primo de su esposa? ¡Qué descaro! Así de seguro de sí mismo está. Ya ni siquiera lo disimula. Esto merita una queja inmediata por mala conducta, incluso su destitución. Archívalo, guardé el teléfono en el bolsillo. Pero Palmer no parará por las quejas. Parará cuando expongamos toda la red. La voz de Stewart resonó por el pasillo, fuerte y teatral. Juez Palmer, gracias por darse cuenta de la manipulación. Mi esposa quedó devastada por las acciones de su padre. Palmer sonrió y restó importancia al asunto. Solo hago mi trabajo, hijo. Protejo a las familias del abuso financiero. Se dieron la mano efusivamente. Dos amigos en un lugar público, sin molestarse en ocultar su amistad. Eunice pasó a mi lado camino de la salida. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Algo brilló en ellas. No era culpa exactamente, sino incomodidad. Sabía que aquello estaba mal. La corrupción era demasiado evidente, incluso para la ceguera egoísta. Pero siguió caminando. Daniel y yo terminamos en las escaleras del juzgado. El sol de la tarde caía a plomo y el tráfico fluía por Marquette Street. Apelaremos, dijo Daniel, ya maquinando una estrategia. Presenta una denuncia por mala conducta judicial. Solicita a otro juez. Este tipo de corrupción se puede combatir. ¿Cuánto tiempo? ¿Apelaciones? Meses como mínimo. La investigación por mala conducta podría durar 1 año. Para entonces, lo tendrán todo, casa, negocio. Cada activo que construí me llevó 30 años. Por eso luchamos con tanta vehemencia. Investigación, declaraciones, exponer cada vínculo entre Palmer y Stewart, Palmer y Chen. Vi un autobús alejarse de la acera. Gente normal yendo a trabajos normales, confiando en que los sistemas funcionaban, que los tribunales eran justos, que los jueces seguían la ley. Hazlo, dije. Archiva todo. Pero necesitamos algo más rápido. Algo que no puedan manipular a través de Palmer. ¿Cómo qué? No respondí. Porque aún no lo sabía. Pero allí, en las escaleras del juzgado, veía a Stewart y Eunice alejarse en su coche caro, comprado con dinero de la empresa, mi dinero, riendo como si hubieran ganado algún juego. Comprendí algo fundamental. El sistema no solo estaba roto, sino que trabajaba activamente en mi contra. Palmer no era un obstáculo. Era su arma. Necesitamos algo más que motivos para apelar, dije en voz baja. Necesitamos pruebas irrefutables. Pruebas tan claras que ni siquiera los jueces corruptos puedan desestimarlas. Daniel me miró, intuyendo algo en mi tono. ¿Qué opinas?
Creo que 47.000 robos no documentados no son suficientes. Necesitamos el panorama completo. Cada conexión, cada pago, cada mentira. Eso podría llevar meses de investigación. Entonces será mejor que empecemos ya. Mi teléfono vibró. Robert Chen, el gerente independiente, ya había cambiado las cerraduras de mi empresa. Me habían impedido el acceso a mi propio negocio. Pensaban que todo había terminado. Pensé que aceptaría la derrota como había aceptado la firma del regalo, la demanda, la primera humillación en el juzgado. Se equivocaron. 4 días después de la derrota en el juzgado, estaba sentado en un café, a 2 cuadras de donde Palmer me había vuelto a destrozar. El café se había enfriado hacía horas, la condensación marcaba el paso del tiempo en la mesa de madera desgastada. Observé cómo se formaba, se expandía y se fusionaba con otras marcas. 3 horas, quizá 4. Difícil de seguir cuando nada importaba. Daniel había llamado esa mañana. Otra moción de urgencia denegada. Esta vez fue otro juez, pero el resultado fue el mismo. Se dejó a criterio del juez Palmer. El lenguaje jurídico fue, no contradiremos a nuestro colega aunque se equivoque. Robert Chen había cambiado las cerraduras de Gibson and Associates, mi empresa. 30 años construyéndola y ahora no podía ni entrar por la puerta principal. ¿Señor Gibson? Levanté la vista. Una mujer de unos 60 años estaba de pie junto a mi mesa. Postura segura, ojos penetrantes tras unas gafas prácticas. ¿Nos conocemos? Irene Walls. Trabajamos juntos brevemente, hace 15 años. Yo era el auditor de la cuenta de Brennan Manufacturing. Me vinieron a la mente recuerdos vagos. Una profesional, un trabajo impecable, que hacía buenas preguntas. Eso fue hace mucho tiempo. Si buscas servicios de contabilidad, no soy la indicada. Se sentó sin ser invitada. Ayer estuve en la galería del juzgado. Vi cómo Palmer desestimaba su caso. Se me tensó la mandíbula. Entonces me viste perder. Otra vez. Vi a un juez corrupto proteger a sus amigos mientras destruía a un hombre honesto. Su tono no era compasivo, sino frío e insensible. Es una observación. Palmer es corrupto. Todo el mundo en los círculos legales lo sabe. Nadie puede probarlo. He presentado denuncias. Mi abogado también ha presentado denuncias. ¿Cuánto tardarán en revisarlos? Volví a mirar mi café frío. 18 meses, quizá más. En 18 meses, Palmer habrá transferido todos tus bienes a tu hija y a su marido. Ya no tendrás nada por lo que luchar. Las palabras dolieron más porque eran ciertas. ¿Qué sugieres entonces? No tengo 18 meses. Entonces encontramos pruebas que no pueden ignorar. Pruebas que obligan a actuar de inmediato. Algo en su certeza penetró la niebla. ¿Por qué me ayudarías? No me conoces. Hizo una pausa, estudiándome. Entonces, sé lo que es perderlo todo a manos de gente corrupta que sonríe mientras te roba. ¿Qué pasó? Mis socios malversaron fondos de mi consultora. Cuando lo descubrí, contrataron a un abogado corrupto para manipular el caso. Me hicieron quedar como el culpable. Perdí mi negocio, mi reputación, 2 años de mi vida luchando contra ello. Lo siento. No te disculpes. Sé inteligente. Su voz se volvió más aguda. Aprendí cómo funcionan. Cómo descubrir lo que esconden. Puedo ayudarte, pero solo si estás dispuesto a luchar. Debí haberme marchado. Debí haberme conformado con mi cómoda derrota. Pero algo que ella dijo se me quedó grabado. Una prueba que no pueden ignorar. ¿Qué tipo de pruebas? De las que se esconden en los registros públicos, los documentos corporativos, los registros mercantiles, las declaraciones financieras. Se inclinó hacia adelante. Tienes información que aterra a Palmer.
Simplemente no sabes qué información. Recordé aquella primera audiencia. Cuando mencioné los registros financieros, la expresión de Palmer cambió. Un breve temor precedió al regreso del desprecio. En ese momento, pensé que lo había imaginado. ¿Qué iba a decir?, pregunté lentamente. ¿Qué creía él que yo sabía? Irene sonrió. No era calidez. Era satisfacción. Esa es la pregunta que debemos responder. La seguí hasta su oficina en el casco antiguo, un comedor reconvertido en un apartamento de ladrillo marrón, con una pizarra blanca en una pared, archivadores en otra, un escritorio cubierto de un caos organizado. Un espacio profesional segregado de su vida personal. He estado siguiendo los casos de Palmer durante 3 años, dijo, sacando carpetas de un archivador, desde que mi propio caso me hizo comprender cómo falla el sistema. Extendió los documentos sobre su escritorio. Expedientes judiciales, pasajes subrayados, notas manuscritas. 23 casos señalados en 5 años en los que Palmer falló en contra de pruebas claras. ¿Se dan cuenta del patrón? Señaló nombres. La misma red de personas favorecidas repetidamente. Los socios comerciales de Stewart. Miembros del club de campo de Palmer. Círculos sociales superpuestos. Me incliné hacia él, mi mirada de contable, a pesar del cansancio, me guiaba. En estos casos, Palmer falló en contra de la documentación en todos los casos. Exactamente. Pero observe su comportamiento en las transcripciones. Fíjese en cuando se siente incómodo. Revisé las secciones resaltadas. En todos los casos, cuando los litigantes mencionaban documentos corporativos, registros comerciales o información financiera, el lenguaje de Palmer cambiaba. Se mostró desdeñoso. Incluso enojado. Le teme a los registros públicos, dije en voz baja. ¿Por qué un juez temería los registros públicos? Porque su nombre figura en ellos. Los días siguientes se me hicieron borrosos. Irene y yo trabajábamos a diario en su oficina, revisando todos los casos de Palmer a los que podíamos acceder. Elaboró una cronología exhaustiva. Analizó sus decisiones en función de los patrones de las pruebas. Creó un mapa físico en su pizarra blanca. Fechas. Casos. Conexiones trazadas con marcadores de diferentes colores. El patrón se volvió innegable. Palmer no solo infringía la ley ocasionalmente. Dirigía una operación sistemática. Necesitamos un investigador profesional, dijo Irene el cuarto día. Alguien que pueda seguir el rastro financiero legalmente. Que lo documente todo con la legitimidad necesaria para un juicio. Eso es caro. ¿Cuánto cuesta perderlo todo?, preguntó Sarah Chen, ex investigadora del IRS, ahora abogada independiente. Especialidad, fraude financiero. Tarifa, $150 por hora. Llamé desde la oficina de Irene, mi pulso era más firme que en semanas. Señora Chen, Irene Walls la recomendó. Necesito un investigador financiero. ¿Cuál es la situación? Voz profesional, sin palabras de más. Juez corrupto. Conexiones comerciales dudosas. Necesito documentación que resista un análisis exhaustivo. Esa es mi especialidad. Mi tarifa es de $150 la hora. Mínimo 10 horas por adelantado. 1.500 pesos. El dinero escaseaba. Se suspenden los dividendos. Los gastos legales aumentan. Pero Irene tenía razón. Esto era una inversión. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo. Envíame nombres, empresas y fechas. Tendré los resultados preliminares en una semana. Tras la llamada, me recosté en la silla del escritorio de Irene. Por primera vez desde que firmé esos documentos de transferencia, sentí algo más que desesperación. No es esperanza. Es propósito. Irene preparó café recién hecho. Auténtico café de prensa francesa.
Me lo entregó, y el vapor se elevaba entre nosotros. Se equivocaron, ¿sabes?, dijo. ¡Qué error! Dieron por hecho que te quedarías destrozado. Que después de perder 2 veces en el juzgado de Palmer, aceptarías la derrota. Estaba destrozado. Estoy destrozada. No, ella me miró a los ojos. Te quedaste impactada. Hay una diferencia. El shock desaparece. Entonces recuerdas quién eres. ¿Y quién soy yo? Alguien que construyó un negocio a lo largo de 30 años gracias a la precisión y la perseverancia. Esas habilidades no desaparecen porque un juez corrupto dicte sentencias injustas. Simplemente hay que aplicarlas de otra manera. Miré la pizarra. El nombre de Palmer en el centro. Líneas que conectaban con Stewart, Robert Chen. Otros que aún no habíamos identificado. La red de corrupción se hacía visible. El café estaba bueno. Lo primero que me supo bien en semanas. Una semana, dije. Luego vimos lo que encontró Sara. Afuera, la tarde se cernía sobre Filadelfia. Dentro de la oficina de Irene, rodeado de pruebas y posibilidades, sentí algo que había olvidado que existía. Dirección. La semana de espera del informe de Sara fue productiva. Irene y yo recopilamos todos los casos de Palmer a los que pudimos acceder. Elaboramos una cronología completa. Pero necesitábamos los contactos financieros que Sara estaba investigando. La prueba irrefutable que acabaría con la carrera de Palmer. Sara llegó a la oficina de Irene un jueves por la mañana con un portafolio de cuero repleto de documentos. Encontré la conexión, dijo. Sin preámbulos. Es peor de lo que pensabas. ¿Qué tan grave era la situación? Extendió documentos sobre el escritorio de Irene, registros corporativos, documentos comerciales, extractos bancarios obtenidos legalmente a través de bases de datos públicas y cumpliendo con los requisitos de divulgación. El juez Palmer posee el 30% de la consultora de Stewart. Desde que la empresa se registró hace 18 meses. Irene se inclinó bruscamente hacia adelante. Eso es un claro conflicto de intereses. No puede atender casos relacionados con ese negocio. Solo en el último año ha atendido 5 casos relacionados con los socios de Stewart, incluido el suyo. El dedo de Sara recorrió los registros bancarios. Fíjate en esto. Stewart se pagó a sí mismo con fondos de una empresa de la que Palmer es copropietario. Simplemente están moviendo dinero en círculo. Estudié las cifras, dejando que mi formación como contable tomara el control. Pero fíjate en las fechas. Exacto, asintió Sara. Stewart recibió un pago de $4,200 la misma semana en que Palmer emitió la orden judicial que bloqueaba las operaciones de su empresa. Otros 15,002 días después, Palmer nombró a Robert Chen gerente. Los pagos están relacionados con las resoluciones, dijo Irene en voz baja. Cada vez. Sara hojeó más discos. 84.700 en 2 años. Eso no son honorarios de consultoría. Es soborno disfrazado de ingresos empresariales. Las pruebas eran contundentes. La propiedad de Palmer estaba oculta bajo el nombre de una empresa fantasma, pero los registros corporativos lo mostraban como beneficiario final. Documentos públicos, obtenidos legalmente, con validez judicial. Esto lo acaba con él, dije. La carrera de Palmer ha terminado. Dedicamos los 3 días siguientes a recopilar un expediente completo de pruebas. Registros mercantiles que demuestran la propiedad de Palmer. Registros bancarios que muestran los pagos a Stewart. Cronología que relaciona los pagos con los hitos de mi caso. Lista de otros casos en los que Palmer dictó sentencia relacionados con socios comerciales de Stewart. Todo se obtuvo legalmente. Todo está documentado. Daniel se unió por videoconferencia para revisar la estrategia. Se trata de una prueba extraordinaria. Presentaremos la denuncia ante el Consejo de Conducta Judicial de inmediato.
Solicitud de recusación simultánea. ¿Qué tan rápido pueden actuar?, pregunté. ¿Para algo tan documentado? Revisión de emergencia, tal vez 2 semanas. 2 semanas. Tras meses de sufrimiento, 2 semanas parecían soportables. Puedo esperar 2 semanas. Suponiendo que Palmer y Stewart no descubran que tenemos esto, advirtió Irene. Manténganlo en secreto hasta que presentemos la demanda, dijo Daniel. En cuanto llegue al juzgado, se convertirá en información pública. Pero habíamos sido demasiado visibles. Robert Chen, gerente de mi empresa, se había dado cuenta de algo. Jaime Gibson ya no luchaba por tener acceso. Ya no llamaba. No estaba protestando. Simplemente, desapareció. Stewart se puso paranoico. ¿Qué estará haciendo el viejo? Mandó a alguien a vigilarme. Me vio reunirme varias veces con Irene y Sara en la oficina de Irene. No sabía los detalles, pero sabía que estaba tramando algo. El contraataque llegó el viernes por la tarde. Recibimos una notificación legal por correo electrónico mientras revisábamos las pruebas finales. La abrí en mi teléfono, leí el primer párrafo y sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué sucede?, preguntó Irene al ver mi expresión. Le entregué el teléfono sin decir palabra. Una petición de emergencia alegando que Jaime Gibson es mentalmente incompetente, citando comportamiento paranoico, acusaciones irracionales contra el juez en funciones, incapacidad para administrar las finanzas. Solicitando una evaluación psiquiátrica inmediata y una tutela temporal, otorgando a Stewart y Eunice el control de todos mis bienes, incluyendo mi casa. Palmer ya había concedido una audiencia de emergencia. Ordenó una evaluación programada para la próxima semana. ¿Quieren declararme loco? No lo podía creer. Irene leyó rápidamente, apretando la mandíbula. ¿Es una medida desesperada? Tienen miedo. No parece desesperación. Parece que están ganando. Me sonó el teléfono. Daniel ya estaba al tanto de la demanda. Señor Gibson, no puede refutar esta evaluación. Su voz era urgente. Si se resiste, parecerá paranoico. Si discute sobre la corrupción de Palmer durante la evaluación, parecerás un delirio. Tienes que irte. Mantén la calma. Responde con normalidad y aprueba la evaluación. ¿Y si han sobornado al psiquiatra? Entonces apelamos. Pero no nos queda otra opción. Pelear te hace parecer culpable. Después de que colgó, me quedé sentada en la oficina de Irene, rodeada de pruebas que podían destruir a Palmer, pero sin poder usarlas hasta demostrarle a una desconocida que podría estar comprometida, que estaba cuerda. La trampa era perfecta. Defenderme. Parecer paranoico. Guardar silencio. Lo pierden todo. Están entrando en pánico, dijo Irene, acercando una silla a la mía. Esta solicitud de incapacidad mental es pura desesperación. Porque estás pensando a corto plazo. Dentro de una semana, apruebas la evaluación. 2 semanas después, presentamos pruebas que destruyen la carrera de Palmer. Dentro de un mes, esto habrá terminado. Un mes es mucho tiempo cuando estás al borde del abismo. Así que no mires abajo. Su mano cubrió la mía brevemente. Miremos hacia adelante. Tenemos las pruebas. Tenemos el plan. Solo necesitamos que te mantengas de pie el tiempo suficiente para usarlo. Y si yo no puedo, tú puedes. Has sobrevivido hasta ahora. Una evaluación más y terminamos. Miré su escritorio. 2 carpetas una al lado de la otra. Una contenía pruebas contra Palmer, corrupción criminal que puso fin a su carrera, documentada en registros públicos. La otra contenía una orden de evaluación psiquiátrica que podría acabar con mi personalidad jurídica con la opinión de un solo médico. Todo por lo que habíamos trabajado, atrapado tras esta prueba. Paso a paso, dijo Irene en voz baja. Primero, aprueba la evaluación.
¿Y si ya han ganado? ¿Y si han cerrado todas las puertas? Entonces encontramos una ventana. Eso es lo que hacen los supervivientes. Afuera, la noche se oscureció sobre Filadelfia. El ruido del tráfico llegaba desde la calle. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a la corrupción que operaba a plena vista, a los jueces que vendían justicia, a las hijas que traicionaban a sus padres. Sara se había marchado hacía horas, su trabajo estaba terminado. Daniel presentaría las denuncias en cuanto yo superara la evaluación. Todo estaba listo, excepto yo. Tenía que entrar en una sala con un psiquiatra que podía ser honesto o podía estar sobornado. Tuve que hablar de la traición de mi hija sin parecer resentida. Tuve que explicar la corrupción de un juez sin parecer paranoica. Tuve que aparentar racionalidad al describir una situación irracional. Tuve que fingir cordura mientras todo lo que creía cierto sonaba a delirio. La mano de Irene seguía cerca de la mía sobre el escritorio. Ya no se tocaban, pero estaban muy cerca. Presencia sin presión. 1 hora, dijo. Eso es todo lo que durará la evaluación. 1 hora de absoluta calma y normalidad. En otras palabras, actuar como si mi hija no me hubiera traicionado y como si un juez no estuviera intentando arrebatarme la vida. Exactamente. Durante 1 hora, tenía que ser el hombre que era antes de que todo esto sucediera. No estaba seguro de que ese hombre aún existiera, pero lo encontraría, o lo fingiría lo suficientemente bien como para que me creyeran. Porque la alternativa era entregarles todo sin luchar. La semana previa a la evaluación fue una tortura. Irene me bombardeó con preguntas sobre las respuestas, calma, racionalidad, sin mencionar la corrupción de Palmer. Daniel envió las directrices. Muéstrate cooperativo, no a la defensiva. Compórtate como un hombre que sufre la traición de su familia, no como alguien paranoico con teorías conspirativas, aunque se tratara de una. La sala de espera de la doctora Melissa Torres tenía un ambiente profesional y genérico. Paredes color beige, pósteres motivacionales, revistas que nadie lee. Me senté a repasar mentalmente mis notas. Todo dependía de la próxima hora. Señor Gibson, llamó la recepcionista. Respiré hondo. Me puse de pie. La consulta de la doctora Torres era más cálida de lo esperado. Tenía sus credenciales de psicóloga en la pared, sillas cómodas y luz natural que entraba por grandes ventanales. Tendría unos 40 y tantos años, un trato competente, directa pero amable. Señor Gibson, he revisado la demanda, señaló unos papeles sobre su escritorio. Afirma que usted muestra un comportamiento paranoico y es incapaz de administrar sus finanzas. ¿Cómo respondería a eso? Cuidado. Tal como me indicó Irene. Diría que estoy lidiando con una situación familiar difícil y problemas legales, lo cual me genera estrés, pero no afecta mi juicio. Cuéntame sobre esos problemas legales. Mi hija y su marido me demandaron después de que les hiciera un regalo importante. ¿Quieren más? El proceso judicial ha sido frustrante. ¿Frustrante en qué sentido? La jueza ha fallado sistemáticamente en mi contra, incluso cuando creo que los hechos respaldan mi postura. Tomó notas, me preguntó sobre mis antecedentes, mi negocio, mi historial de salud mental. Respondí con cuidado. Sí, estaba estresada. ¿Quién no lo estaría? Sí, me dolió la traición de mi hija. No, no tenía pensamientos suicidas ni delirios. Centrada en los hechos, no en las emociones. A medida que avanzaba la evaluación, su expresión pasó de una profesionalidad neutral a una preocupación perpleja. Revisó de nuevo el expediente judicial y luego me miró fijamente. Señor Gibson, debo ser directo con usted. He realizado cientos de evaluaciones de competencias. Usted se presenta como cognitivamente intacto, emocionalmente equilibrado y capaz de tomar decisiones racionales. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Esa es mi pregunta. La denuncia describe un comportamiento que no estoy observando.
No hay paranoia, ni juicio alterado, ni incapacidad para administrar mis asuntos. Todo lo contrario. Eres elocuente, organizado y tus reacciones emocionales son proporcionales a la situación. Sentí un alivio enorme. ¿Entonces su informe dirá que soy competente? Mi informe dirá que las acusaciones son infundadas y que ustedes no presentan ninguna prueba de incapacidad. Hizo una pausa. Francamente, esto parece un abuso del proceso de evaluación. Llamé a Irene desde el estacionamiento, con las manos más firmes que en semanas. Ya está hecho. Dice que estoy bien. Más que bien. Se pregunta por qué se solicitó la evaluación. Eso es justo lo que necesitábamos. Su voz denotaba alivio. ¿Puede presentar el informe hoy mismo? Preguntó. En 48 horas, respondió. Será inequívoco. Luego nos movemos. Regresa aquí. Es hora de archivar todo lo que hemos preparado. Ya voy de camino. Irene, gracias. Por todo. Agradéceme después de que ganemos. Conduje hasta su oficina en medio del tráfico de la tarde. La ciudad se veía diferente, de alguna manera. Más nítido, más real. Como si hubiera estado viendo a través de la niebla durante meses y, por fin, se hubiera disipado. Daniel se unió por videollamada cuando llegué. Su rostro llenaba la pantalla del portátil de Irene. Los atacamos en 3 frentes simultáneamente, dijo. Denuncia por ética judicial. Demanda civil por malversación. Denuncia ante el IRS por fraude fiscal. ¿Cuándo puedo presentarla? Queja ética hoy mismo. La demanda se presentará mañana por la mañana. El informe del IRS es una denuncia anónima. La presentaré esta noche. Irene se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el cronograma de la investigación ética? Para algo tan documentado, abrirán la investigación en una semana. La audiencia preliminar será en un mes. Un mes. Lo asimilé. Palmer lleva 3 meses arruinando mi vida. Un mes más. Puedo esperar. La expresión de Daniel se tornó seria. Necesito que ambos lo entiendan. Esto se va a poner peor antes de que termine. Stuart y Eunice entrarán en pánico. Presentar más demandas. Hacer más acusaciones. Dejarlos. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Cada acción que realizan crea más pruebas de su comportamiento. Podrían hacerlo público. Intenta destruir tu reputación antes de que podamos probar la corrupción. Así la probaremos más rápido. Daniel, se acabó la precaución. Tenemos pruebas irrefutables. Presente todo. De acuerdo, pero a partir de ese momento ya está comprometido. No voy a ceder. He estado comprometida desde el momento en que me traicionaron. Después de que Daniel firmara, Irene y yo trabajamos hasta tarde, ultimando los documentos. El café se enfrió en nuestras tazas. Las luces de la ciudad aparecieron en la ventana al caer la tarde. La conversación cambió, se volvió personal en los silencios entre las estrategias. Cuando perdí mi negocio, dijo Irene, ajustándose las gafas de lectura para frotarse los ojos, pensé que jamás volvería a confiar en nadie profesionalmente. ¿Tú también? Volver a confiar. Aprendí a confiar en mí misma. Confiar en las pruebas y la documentación en lugar de en las promesas. Es solitario, pero más seguro. Lo entiendo. Me quedé mirando la pizarra blanca cubierta de contactos de Palmer. Tras la muerte de Sara, mi esposa, dejé de permitir que la gente se acercara demasiado. Sin darme cuenta, levanté muros. ¿Siguen en pie los muros? Algunos. La miré a los ojos. Pero trabajar contigo estas últimas semanas es diferente. No estoy solo en esta lucha. No, no estás solo. El momento se prolongó. No era exactamente romántico, pero algo estaba cambiando entre nosotros.
Nuestra relación se estaba convirtiendo en algo más. Cuando me disponía a marcharme, Irene me acompañó hasta la puerta. Una breve vacilación. Sabes que ya no estás sola en esto, ¿verdad? Pase lo que pase, tienes a alguien que te apoya. Lo sé. No creo que hubiera podido sobrevivir sin ti. No solo por la estrategia, sino también por la colaboración. Colaboración. Una leve sonrisa. Esa es una buena palabra para describirlo. ¿Por ahora? Por ahora, vete a casa. Duerme si puedes. Mañana lo cambiamos todo. Conduje a casa por las calles de Filadelfia. La ciudad pasaba ante mis ventanas. Pero por primera vez en meses, no me sentí solo. Al día siguiente, presentamos toda la documentación. Al día siguiente, comenzó la verdadera lucha. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque por fin estaba contraatacando en mis propios términos. A la mañana siguiente, Irene y yo nos reunimos en su oficina. Daniel apareció en la videollamada, con rostro serio pero expectante. ¿Listo?, preguntó. Una vez que presente la denuncia, no hay vuelta atrás. Preséntala. Su dedo se cernió sobre el ratón y luego hizo clic. Se presentó una queja por falta de ética. La Junta de Conducta Judicial la recibirá en el plazo de 1 hora. 47 páginas que documentan la participación de Palmer en la empresa de Stewart. Pagos por valor de $80,000. Cronología de 23 casos parciales. Registros corporativos. Extractos bancarios. Todo meticulosamente documentado y con notas a pie de página. Demanda civil, sugirió Irene. Otro clic. Presentada. Stewart y Eunice recibirán la notificación mañana. ¿Y la información del IRS? Un formulario anónimo 3949 ha presentado anoche. Ya está en su sistema. 3 armas fueron disparadas simultáneamente. Luego esperamos, dije, y nos preparamos para la represalia. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Daniel explicó el cronograma. La Junta de Conducta Judicial revisaría la denuncia, verificaría que cumpliera con los requisitos de presentación, luego notificaría a Palmer e iniciaría una investigación preliminar. La demanda civil se notificaría en un plazo de 48 horas. El IRS actuó con lentitud, pero el informe quedó registrado. Irene y yo seguíamos las noticias al pie de la letra y revisábamos los documentos judiciales con obsesión. La incertidumbre era peor que en derrotas anteriores, porque ahora éramos vulnerables a represalias. 5 días después de presentar la denuncia, Palmer recibió una notificación formal del Consejo de Conducta Judicial, en la que se le imputaba una queja ética por presuntos conflictos de interés financieros. Parcialidad y corrupción. Debe responder en un plazo de 30 días. Dada la calidad de las pruebas, se inició de inmediato una investigación preliminar. Me lo imaginé en su despacho leyendo la denuncia, dándose cuenta de que era exhaustiva. Tenía sus registros financieros. Los pagos de Stewart. Todo. Ver mi nombre como denunciante. Su furia debió de ser volcánica. Una semana después de presentar la documentación, tuve que comparecer para una audiencia de programación rutinaria sobre otro asunto. Palmer seguía oficialmente asignado a mi caso, aunque eso cambiaría. Daniel me acompañó. En el pasillo del juzgado, antes de la audiencia, Palmer se me acercó. Incumplió el protocolo, pero le daba igual. Había otras personas presentes, pero habló lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero lo suficientemente bajo para poder negarlo. Señor Gibson, está usted haciendo acusaciones graves contra un juez en funciones. El viejo Jaimen se habría quedado callado, intimidado. El nuevo Jaimen lo miró fijamente a los ojos. Presenté una denuncia ante las autoridades competentes. Es mi derecho legal. Palmer se acercó, invadiendo mi espacio personal.
Intimidación física. Estás jugando con fuego. Quienes acusan a los jueces a veces pierden más que en los juicios. No me acobardé, mantuve mi postura. Señoría, si existe alguna cuestión ética, eso es asunto suyo y del comité de conducta, no mío. Veremos qué concluyen. Las acusaciones infundadas tienen consecuencias. Alcé un poco la voz, sin gritar, pero de forma clara y audible, para que hubiera testigos. Tengo plena confianza en que la Junta revisará las pruebas con objetividad y llegará a las conclusiones pertinentes. En otras palabras, tengo pruebas, y las amenazas solo me dan más pruebas. Otros abogados en el pasillo se percataron de nuestra interacción. Palmer se dio cuenta de su error. El hecho de que me confrontara públicamente demostró preocupación, tal vez culpa. Intentó recuperarse. Veremos qué decide la Junta. Pero su voz sonaba poco convincente. Se dio la vuelta y regresó hacia la sala del tribunal. Un pequeño grupo de abogados y litigantes fingían no haber visto nada. Pero sí habían visto. La noticia se extendería. Eso fue muy valiente o muy imprudente, susurró Daniel. Probablemente ambas cosas, pero ya no le tengo miedo. Esa misma semana, Stewart y Eunice recibieron una demanda civil. Acusaciones. Malversación de fondos. Gastos fraudulentos que exigían 2 años de declaración financiera. Stewart entró en pánico de inmediato. Llamó a un abogado, no al que había presentado la demanda original. Necesitaban un especialista de inmediato. El abogado revisó la demanda, vio que estaba bien redactada y respaldada por pruebas, y les dijo lo que ya sabían. Esto es serio. La declaración financiera lo revelará todo. Si tomaste dinero de forma indebida, saldrá a la luz. La respuesta de Stewart fue previsible. Más agresividad. Esta vez contrataron a otro abogado. Un litigante agresivo conocido por sus tácticas despiadadas. En menos de una semana, presentó una contrademanda. Jaime Gibson supuestamente interfirió en las operaciones comerciales, difamando a Eunice y Stewart con acusaciones infundadas y causándoles una grave angustia emocional. Exigen 500.000 euros por daños y perjuicios. Una maniobra desesperada para intentar hundirme en las arcas públicas. Oblígame a ceder. Pero también fue un error estratégico. Cada contrademanda generó una oportunidad para obtener información. Daniel revisó la contrademanda por videollamada. Es débil. Táctica de intimidación típica. Pero defenderse será costoso. ¿Cuánto cuesta? Otros 20.000 como mínimo. Quizá más si llega a juicio. Lo he asumido. La situación económica era precaria. Los ingresos de la empresa seguían interrumpidos. Las facturas legales se acumulaban. ¿Cuánto me he gastado ya en ti? Aproximadamente 32.000 desde que acepté el caso. Era casi todo mi dinero ahorrado. La mano de Irene me tocó el brazo. Pero no te vas a detener. No. Vamos a terminar con esto. La contrademanda es desesperada, dijo. Significa que estamos ganando. No se siente como una victoria. Es como ahogarse en papeleo legal. Ese es su objetivo, dijo Daniel. Pero cada demanda que presentan genera oportunidades para la investigación. Podemos citar sus registros financieros, tomarles declaración bajo juramento y obligarlos a responder preguntas. ¿Cuánto falta para la audiencia preliminar de Palmer? 3 semanas. El Consejo de Conducta Judicial actúa con rapidez cuando la evidencia es tan clara. 3 semanas. Puedo aguantar 3 semanas. Todos podemos, dijo Irene en voz baja. Esa noche, de vuelta en la oficina de Irene, me paré frente a la pizarra donde teníamos el cronograma de la investigación. La audiencia preliminar de Palmer estaba programada para dentro de 3 semanas. La respuesta de Stewart y Eunice a la demanda debía presentarse en 2 semanas.
La auditoría del IRS podría durar meses. Pero ya estaba en marcha. Todo estaba activo. Basta de esperar. Basta de defenderme. Me volví hacia Irene. ¿Creen que una demanda de $500,000 me intimidará y me hará ceder? ¿De verdad? Ya he perdido mi negocio, a mi hija, mis ahorros. No pueden amenazarme con perder algo que no existe. Puedo recuperar lo que robaron. Faltan 3 semanas para que Palmer comparezca ante la Junta. Entonces veremos si el sistema aún funciona, si las pruebas aún importan. Tiene que ser así. De lo contrario, nada tendrá sentido. Lo será. Mi dedo trazó la línea de tiempo en la pizarra. Tengo que creerlo. 3 semanas hasta que comenzaran las consecuencias. 3 semanas hasta que supiéramos si aún existía la justicia. 3 semanas transcurrieron. Esas semanas fueron un torbellino de declaraciones, solicitudes de documentos y maniobras legales. El abogado de Stuart y Eunice, con una actitud agresiva, presentó moción tras moción, intentando dilatar el proceso, desviar la atención y abrumar al tribunal. Pero Daniel respondió con la misma moneda. Y la Junta de Conducta Judicial actuó con independencia, inmune a las tácticas de Stuart. Estaba en la oficina de Irene cuando Daniel llamó. Sucedió, dijo. La Junta de Conducta Judicial suspendió a Palmer mientras se lleva a cabo la investigación. Quedó fuera del banquillo, con efecto inmediato. La noticia impactó como un rayo. Palmer, que parecía intocable hace 3 meses, ahora estaba suspendido. Todos sus casos están siendo reasignados. ¿Quién se queda con el mío? La jueza Martha Brennan. 20 años en el cargo. Reconocido por su imparcialidad. Sin vínculos con Palmer ni Stuart. Un juez honesto. Había olvidado cómo era eso. Primera audición en 5 días. Esos 5 días se sintieron más largos que las 3 semanas anteriores. Irene y yo revisamos todo. Pruebas de malversación. Los ingresos no declarados de Stuart. Cronología del sesgo de Palmer. Pero ahora se lo presento a alguien que sí lo leería. Estrategia diferente. Totalmente. No se trataba de luchar contra la corrupción, sino de presentar los hechos a alguien a quien le importaban los hechos. La sala del juez Brennan se sintió diferente de inmediato. Profesional. Concentrada. No mostraba parcialidad alguna. Era evidente que lo había leído todo. Ayúdeme a comprender su postura, señor Callahan, comenzó, dirigiéndose directamente a Stuart. Tu suegro te donó el 40% de su empresa. Ahora lo estás demandando para quedarse con su casa y el 60% restante. Explica el fundamento jurídico. Stuart intentó manipularme. Apeló a mis emociones atacando mi carácter. Brennan lo interrumpió. Esa no es la respuesta a mi pregunta. ¿Fundamento legal, abogado? Los abogados de Stuart tuvieron dificultades. Sin la parcialidad de Palmer, el caso estaba al descubierto. Débil. Veo un regalo. Salario documentado superior al del mercado. Brennan señaló que no había pruebas de explotación. Añadió que posteriormente se presentaría una demanda. El juez Palmer emitió órdenes provisionales. Ahora bajo investigación ética. Ayúdenme a ver qué se me escapa. Silencio. No tenían nada. Por primera vez en meses, me senté en una sala de audiencia sin sentirme abrumada por el sistema. Esa misma semana, Stuart recibió una notificación de auditoría del IRS. La denuncia de Sarah Chen desencadenó una investigación sobre sus ingresos por consultoría no declarados. El Servicio de Impuestos Internos, ARS, exigía la documentación de todos los ingresos comerciales del periodo 2023 a 2024. Los $84,700 en honorarios de consultoría de la empresa de la que Palmer era copropietario nunca se declararon.
La deuda tributaria ascendía a aproximadamente $28.000, más las multas. Lo más grave era que la evasión fiscal deliberada constituía un delito federal. Pena de prisión. Daniel llamó al abogado de Stuart con una oferta. Sus clientes retiran todas las reclamaciones. Devuelva el 40% de la propiedad. Pagar los honorarios legales del señor Gibson. 28,000 pesos. A cambio, no presentaremos cargos penales por malversación ni cooperaremos con el proceso judicial del IRS. Eso es extorsión. Eso es negociación. Sus clientes cometieron delitos documentados. Les ofrecemos la posibilidad de escapar de la cárcel. Esa noche, sonó mi teléfono. Eunice. Primer contacto desde lo del juzgado hace meses. Papá, ¿podemos hablar? ¿Solo nosotros dos? Acepté encontrarnos en una cafetería del centro. Un lugar neutral. En público. Llegó con aspecto demacrado. Pérdida de peso. Sin maquillaje. Estrés visible. Le temblaba la voz. Todo fue idea de Stuart. Me convenció de que nos debías algo. De que me habías estado utilizando. Ahora sé que me equivoqué. Lo siento mucho. Sus lágrimas parecían sinceras. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, mi respuesta fue fría y pausada. Eunice, tienes 36 años. No eres un niño manipulado. Tú tomaste decisiones. Firmaste documentos legales. Estuviste en el juzgado viendo cómo Stuart me atacaba y no dijiste nada. Papá, por favor. Cometí un error. Tomaste una decisión. Las decisiones tienen consecuencias. Te lo di todo. Educación. Oportunidades. Amor. Es asunto mío. Antepusiste la avaricia a la familia. Hice una pausa. Te perdono. Pero no puedo olvidar. Ya no eres mi hija. Stuart llamó horas después, al enterarse de que Eunice se había reunido conmigo. Pusiste a mi esposa en mi contra, amenazándola con revelar mis sucios secretos. Con destruir mi reputación. Mantuve la calma. Stuart, soy contable desde hace 30 años. Mis registros son impecables. Mis transacciones comerciales están documentadas. No tengo nada que ocultar. Pausa. Sin embargo, usted tiene $85.000 en ingresos no declarados y cargos pendientes por malversación. Amenáceme todo lo que quiera. No cambia nada. Una semana después, regresamos a la sala del tribunal de Brennan. Audiencia preliminar. Brennan anunció, tras revisar las pruebas, me inclino a desestimar la demanda del demandante contra el demandado Gibson. La transferencia de la propiedad del negocio parece haber sido una donación, sin obligación legal de realizar transferencias adicionales. Emitiré un dictamen formal en el plazo de una semana. Stuart y Eunice se quedaron atónitos. Su abogado no respondió. Afuera del juzgado, Irene y yo estábamos en las escaleras. Las mismas escaleras donde yo había estado devastada en la parte 4. Pero ahora, Daniel estaba a nuestro lado. La victoria es evidente. La mano de Irene encontró la mía. Lo lograste. Lo logramos. Le apreté la mano. Pero aún no ha terminado. Una audiencia más. Un veredicto final. Falta una semana. El dominio era casi total. Aquella semana fue extraña. No tensa. Era inevitable. Stuart y Eunice contrataron a otro abogado. Presentaron mociones para aplazar el juicio, pero Brennan las denegó. El resultado era evidente. Pasé la semana preparándome no para la batalla, sino para lo que viene después de la victoria. La mañana de la audiencia final, Irene y yo llegamos con Daniel. Una energía distinta a la de mis visitas anteriores al juzgado. No hay temor.
Hay una sensación de culminación. En el pasillo, Stuart evitaba mirarme a los ojos. Eunice me miró con algo parecido al pesar. Entramos en la sala del tribunal de Brennan. La galería tenía observadores. Se había corrido la voz sobre el caso de corrupción de Palmer. El juez Brennan comenzó de inmediato. Este caso representa tanto un fallo del sistema judicial como una oportunidad para corregirlo. Bajo la dirección del juez Palmer, se emitieron órdenes impropias sin fundamento fáctico suficiente. Este tribunal corregirá esa situación. Desmontó metódicamente sus alegaciones. No había pruebas de explotación. Los registros salariales mostraban sueldos superiores a los del mercado. La donación fue voluntaria. Documentada. Sin condiciones. Lo más preocupante, continuó Brennan, es que las pruebas demuestran que los demandantes cometieron malversación de fondos tras la transferencia de regalos. Bonos no autorizados. Reembolsos fraudulentos de gastos por un total de $47,000. Esta conducta de mala fe anula la donación original según la ley de Pensilvania. Su mazo golpeó una vez. Con fuerza. Se declara nula la transferencia del 40% de la propiedad. La propiedad total revierte al demandado Gibson. Ella se dirigió directamente a Stuart. Señor Callahan, usted no declaró $84,700 de ingresos comerciales al IRS. Este tribunal no puede imponer sanciones penales, pero el IRS ha determinado una deuda tributaria de $42,000, incluyendo multas. Además, se ordena a los demandantes pagar a los demandados las costas judiciales, que ascienden a $28,000. Brennan añadió una última observación. La Junta de Conducta Judicial de Pensilvania emitió ayer un fallo sobre el juez Richard Palmer. Queda suspendido de sus funciones judiciales durante 3 años, con la prohibición de ejercer cargos judiciales durante ese periodo. Sus conflictos de interés financieros constituían graves faltas éticas. El abogado de Stuart intentó presentar una objeción. Señoría, apelaremos. Es su derecho. Sin embargo, confío en que el Tribunal de Apelaciones encontrará mi fallo sólidamente fundamentado en las pruebas. Este asunto queda concluido. Cayó el mazo. 6 meses de guerra habían terminado. Me quedé inmóvil, asimilando el final. La mano de Irene me rozó el hombro desde la fila de atrás de la galería. Afuera, Stuart se marchó furioso. Eunice se quedó un rato. Papá. Una sola palabra, cargada de años. Me detuve. Me di la vuelta. Le di una oportunidad. Sé que nunca me lo perdonarás. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que desperdicié. Lo siento. Mi respuesta fue mesurada, no cruel. Eunice, te di todas las ventajas. Elegiste la codicia en lugar de la integridad. Te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias. Ya no sois mi familia. Encontraréis vuestro camino, pero sin mí. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien? ¿Estarás bien? Sí. Mejor que en años. Vio a Irene a mi lado y lo entendió. Me alegro de que tengas a alguien. Se marchó. Mi hija, ahora una extraña. Sentí tristeza, pero también libertad. Irene entrelazó su brazo con el mío. ¿Listo para irnos? Sí. Vámonos a casa. Una semana después, firmé los papeles para vender Gibson y Associates a Reynolds y Associates por $850,000. Tras 30 años construyendo la empresa, la abandoné en una tarde. No sentí ningún remordimiento. La empresa representaba mi vida anterior, la traición, el dolor. Es hora de algo nuevo. Irene y yo presentamos la documentación para Walsh Gibson Financial Protection Services, una consultora que ayuda a empresarios mayores a protegerse del abuso financiero familiar.
Utilizamos nuestra experiencia combinada, no para hacernos ricos, sino para evitar el sufrimiento ajeno, convirtiendo nuestras cicatrices en su escudo. A través de mi red de contactos profesionales, supe qué pasó con Stewart y Eunice, quienes se divorciaron al mes de la sentencia definitiva. El negocio de consultoría de Stewart se vino abajo cuando se vio obligado a vender Palmer's Stack. Ahora trabaja en ventas, amargado y arruinado. Eunice no pudo encontrar trabajo en grandes empresas. Su reputación quedó dañada. Trabajaba como contable en una pequeña empresa. Sueldo, $45,000. Cada uno consiguió lo que buscaba. Aislamiento y dificultades económicas. No sentí satisfacción alguna por su sufrimiento. Solo un silencioso reconocimiento de que se había hecho justicia. Una tarde de finales de agosto, Irene y yo estábamos sentados en mi terraza en Chestnut Hill, la casa que habían intentado tomar. Atardecer visible en Filadelfia. Las luces de la ciudad comienzan a brillar. Copas de vino. Un silencio cómodo. ¿Sabes qué es extraño?, dije. Les di todo. Y querían aún más. Querían tomar lo que yo no les ofrecía. Hay gente que no sabe apreciar los regalos. Solo entienden lo de robar. ¿Crees que de verdad se arrepiente? ¿O solo se arrepiente de que la hayan descubierto? Irene lo pensó. ¿Importa? De cualquier forma, perdió a su padre. Esa es consecuencia suficiente. Estuve a punto de rendirme. Varias veces. Pero no lo hiciste. Luchaste. Ganaste. Ganamos. No lo habría logrado sola. Ella se apoyó en mi hombro. Ya no estás sola. No lo volverás a estar. Sonreí. Primera sonrisa sincera en meses. No, no lo seré. Vimos la puesta de sol juntos. No es felicidad propiamente dicha. Hay demasiado dolor para eso. Pero sí paz. Justicia. Colaboración. Hace 6 meses, dije en voz baja. Me senté en esta casa pensando que mi vida había terminado. ¿Qué piensas ahora? Que tal vez apenas comienza. Las luces de la ciudad brillaron con más intensidad al caer la noche. La mano de Irene descansaba sobre la mía. Nuevo negocio que se lanza la semana que viene. Nueva alianza formada. Las viejas heridas sanaban. Esas cicatrices permanecerían. Había aprendido que existe la justicia. Pero requiere lucha. Que la familia no significa nada sin integridad. Que tener razón no basta. Hay que defender lo que es justo. Y que incluso a los 64 años, tras la traición y la pérdida, la vida podía volver a empezar. La historia no terminó con un triunfo, sino con una silenciosa recuperación de la dignidad. Y con eso bastó. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.